Muy buenas noches. El día de hoy, miércoles 9 de octubre de 2024, nos encontramos en una sesión más del Club de Lectura del libro Liberando la Tierra del doctor Gary North. El día de hoy toca el capítulo 9, la liberación de la economía. Y le doy la más cordial bienvenida a los miembros de este Club de Lectura. El día de hoy me apoyarán en esta lectura Ana de Tamaulipas y Evelia del norte de la República Mexicana, su servidora Leida Paredes en el centro, en Cuernavaca, Morelos. Entonces, da inicio Ana. Adelante, por favor. La liberación de la economía. No hurtarás. Éxodo 20:15. La economía no es una institución basada en el pacto. No requiere que se haga un juramento automaledictorio. Tales juramentos son inadmisibles en los tratos de negocios. La economía es principalmente una extensión de la familia, aunque los solteros pueden, por supuesto, participar. La forma moderna de propiedad, la corporación, es una extensión de la Iglesia a la vida de los negocios. Los dueños de la corporación, como los miembros de una iglesia, no son personalmente responsables por las deudas de la organización. ¿Por qué incluir un capítulo sobre la economía en un libro sobre la teología de la liberación? Porque los teólogos de la liberación marxistas han hecho de la economía política el aspecto más importante de su teología. Siguen a Marx, quien hizo el modelo económico de producción la base fundamental de toda sociedad y de todo análisis social. Los teólogos de la liberación marxista odian el mercado libre, odian también lo del gobierno propio, promueven el sistema satánico de la administración burocrática de arriba hacia abajo por una élite de planificadores centrales. Sus perspectivas de la economía son tan satánicas y tan peligrosas como sus perspectivas del individuo, la familia, la iglesia y el Estado. Gracias. Adelante, Evelia. Toca la prohibición en contra del robo. ¿Sí estás lista, Evelia? Si no, leo yo y te tocaría el siguiente turno. La prohibición en contra del robo. Desde hace mucho, los comentaristas cristianos han reconocido que la autoridad bíblica a favor de la propiedad privada se basa más en el pasaje citado al principio de este capítulo, el octavo mandamiento, que en cualquier otro pasaje de la Biblia. La ley bíblica prohíbe apropiarse por la fuerza de los frutos del trabajo o de la herencia ajena. La Biblia requiere que el gobierno civil defienda un orden social basado en el derecho de propiedad privada. Las leyes de restitución que se encuentran en Éxodo 22 limitan explícitamente al Estado en su imposición de sanciones contra los ladrones, pero no cabe duda de que es el gobierno civil quien debe imponerlas. El derecho de propiedad significa que Dios otorga a unos hombres u organizaciones dadas el derecho único y exclusivo de usar determinada propiedad para cierto tipo de fines. El Estado debe excluir a los demás del uso desautorizado de tal propiedad. Los derechos de propiedad, por lo tanto, se refieren a la inmunidad legal contra la interferencia de otros en la administración de la propiedad. Es más fácil y eficaz para los individuos y las sociedades cumplir su responsabilidad de dominio adhiriéndose al sistema de propiedad privada. Esta es una de las razones por las que la Biblia la protege. La propiedad privada es básica para el dominio eficaz. El único argumento bíblico concebible en contra de esta interpretación del mandamiento contra el robo sería el que la única forma válida de propiedad es la del Estado, o sea, el control de burocracias establecidas por la ley. Pero para discutir esto se demandaría evidencia de que la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, autoriza la propiedad pública por el Estado de todos los bienes. No hay la más mínima evidencia para tal punto de vista, y en cambio hay evidencia abundante en su contra. El décimo mandamiento prohíbe codiciar la propiedad del prójimo, lo que es suficientemente claro. El orden social bíblico es un orden que reconoce y defiende los derechos de la propiedad privada. Esta prohibición
Atañe a los individuos y las instituciones, entre ellas el Estado. Adelante, Belia. Dios posee al mundo. La base del derecho de propiedad es la propiedad final de todas las cosas por Dios, el Creador. Dios es dueño de todo el mundo, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. Salmos 50, 10, 12. La soberanía de Dios es absoluta. El concepto bíblico de propiedad se basa en esta definición de la autoridad de Dios sobre la creación. La Biblia nos informa respecto a la delegación de la responsabilidad de Dios a los hombres como individuos y como miembros de asociaciones colectivas. Sin embargo, toda soberanía humana, como lo es el derecho de propiedad, se tiene que entender como por naturaleza limitada, delegada y basada en un pacto. En la parábola de los talentos, Jesús nos presenta la soberanía de Dios en la analogía de un préstamo por parte de un señor a sus siervos. Los siervos tienen la obligación de aumentar el valor del capital que se les confía. Son directamente responsables a su señor, que es el dueño verdadero del capital. La propiedad es, por lo tanto, una mayordomía. El derecho de propiedad del hombre es un derecho delegado basado en el pacto. El préstamo de Dios tiene que pagarse con ganancias de capital o cuando menos con intereses. Mateo 25, 27. Cada persona es absolutamente responsable ante Dios por la administración legal y provechosa del capital de Dios, que incluye tanto el capital espiritual como el capital económico. Lucas 12:48. Esta es una de las parábolas de bolsillo de Cristo, y aunque él las usó para ilustrar la soberanía absoluta de Dios sobre los asuntos humanos, transmite, no obstante, un significado secundario, es decir, el derecho legítimo a la propiedad privada. Dios entregó a Adán y Eva los recursos del mundo. Sobre ellos recayó la responsabilidad de cuidar y extender esta base de capital. Cuando Dios estableció su pacto de dominio con ellos, este mismo pacto fue reiterado con Noé y su familia. Génesis 9:1 al 7. En su condición original, sin pecado, Dios pudo hacer la distribución inicial de los recursos de la tierra a Adán y Eva, según una armonía original de los intereses del hombre. Esta armonía incluía la jerarquía, ya que Eva estaba funcionalmente, aunque no éticamente, subordinada a Adán. La armonía de intereses diseñada por Dios nunca fue una relación egalitaria. Tampoco lo es egalitaria en el mundo después de la caída. La Iglesia, como el cuerpo de Cristo, se describe similarmente como una unidad orgánica que se supone sea armoniosa, en que cada miembro es esencial para el funcionamiento correcto del todo, pero tiene encomendadas tareas distintas. Primera a los Corintios 12. Todos están bajo Cristo, la cabeza de la iglesia. Efesios 5:23. Hay un orden en el universo de Dios, hay una regularidad ordenada por Dios en los asuntos económicos, hay una relación previsible y legítima entre la diligencia personal y la riqueza, entre la pereza y la pobreza. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Proverbios 6, del 9 al 11. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Proverbios 13, 11. Esto se aplica a los individuos, a las familias, a las corporaciones y a las naciones. No todo hombre y organización 31, pero a la final habrá una correlación inexorable
entre fidelidad al pacto y la prosperidad externa. A lo largo, la riqueza del pecador se acumula para el justo. Proverbios 13:22. Este mismo principio se aplica a los grupos raciales, culturales y nacionales. Deuteronomio 8. La pobreza a largo plazo de una sociedad es un indicio del juicio divino de Dios. La ley del pacto rige la esfera de la economía. La riqueza fluye hacia los que trabajan duro, negocian honestamente con sus clientes y honran a Dios. Sostener, como lo hacen los marxistas y socialistas, que la riqueza en un orden social de un mercado libre fluye hacia los despiadados, los deshonestos y los avaros, es negar las enseñanzas explícitas de la Biblia con respecto a la naturaleza de la vida económica. Es negar a la vigencia del pacto en la creación. Adelante, Ana. La teología del socialismo. Los críticos del sistema de mercado libre han causado grandes daños a las sociedades que han aceptado como válidas tales críticas. Muchos han concluido que el sistema de propiedad privada discrimina necesariamente contra el pobre y el débil, forzándolos en posiciones de servidumbre permanente. Históricamente se ha demostrado precisamente lo contrario. Ningún orden social ha provisto más oportunidades para la movilidad social vertical que el mercado libre. El progreso notable de grupos numerosos de inmigrantes, pero especialmente de los judíos que emigraron de Europa Oriental a los Estados Unidos de 1880 a 1950, es históricamente sin precedente. Hoy, la política del estado de bienestar socialista está produciendo una minoría cuantiosa de dependientes vitalicios. El sistema moderno de bienestar público es fundamentalmente defectuoso, no solo porque usa la coerción para tomar los ingresos del empleado, sino porque destruye la voluntad del recipiente para escapar del sistema de bienestar público. La política de bienestar público lleva también al conflicto de clases. Las palabras de George Gilder en su libro Riqueza y Pobreza son elocuentes en este respecto. Todo programa que aumente los ingresos de grupos menos diligentes por medio de transferencias y preferencias es políticamente divisivo y muy improbable, porque hace la resistencia amarga de la verdadera clase trabajadora. Además, tal esfuerzo rompe el eslabón psicológico entre el esfuerzo y la recompensa, que es crucial para la movilidad vertical a largo plazo. Como el trabajo eficaz no consiste meramente en cumplir los requisitos de los contratos de trabajo, sino en esforzarse con atención y compromiso emocional, los trabajadores tienen que entender y sentir profundamente que lo que reciben depende de lo que rinden, que tienen que suplir trabajo para demandar bienes. Los padres y las escuelas deben inculcar esta idea en los niños mediante la instrucción y el ejemplo. Nada es más fatal al logro que la creencia de que no se recompensará el esfuerzo, que el mundo en un lugar discriminatorio y desolado en que solo los rapaces y los preferidos pueden adelantar. Tal punto de vista en el hogar desalienta el esfuerzo de trabajo en la escuela que más tarde afecta a los ingresos. Como tantos otros aspectos del desempeño humano, el esfuerzo de trabajo comienza en las experiencias familiares y sus fuentes se pueden explorar mejor al examinar la estructura de la familia. Verdaderamente, después del trabajo, el segundo principio de movilidad vertical es la conservación del matrimonio monógamo y la familia. La perspectiva bíblica del matrimonio, así como la perspectiva bíblica de las bases del crecimiento económico, evocan ambas ideas: la relación entre el trabajo y la recompensa y la importancia central del lazo familiar. La familia nos insta a tener fe en la relación entre la recompensa y el trabajo, lo que nos alienta a tomar riesgos y a invertir tiempo y esfuerzo para mejorar nuestros hábitos personales de trabajo. La Biblia nos dice que tales esfuerzos serán recompensados, sea en la tierra o en el cielo. 1 Corintios 3. Los hábitos de disciplina, ahorro, horas largas de esfuerzo, la inversión en destrezas de trabajo y la instrucción de los niños en este concepto de vida no será desperdiciada. Al contrario, la Biblia enseña
que tal enfoque de la vida es la esencia misma del pacto de dominio. Por lo tanto, cuando se encuentran con ideas contrarias a las filosofías bíblicas de acumulación y dominio, los cristianos deben reconocerlas por lo que son. Cuando se enseña a los hombres que el sistema capitalista, el mercado libre, o sea, el intercambio voluntario, discrimina contra ellos que tienen el derecho moral y legal a recibir asistencia social y que los que viven bien como resultado de su propio trabajo, esfuerzo y habilidades visionarias son inmorales y deben la mayoría de su riqueza a los pobres, tenemos que reconocer la fuente de estas enseñanzas, los fosos del infierno. Esta es la contrafilosofía de Satanás, que expresamente tiene la intención de descarrilar los esfuerzos de los justos por dominar la tierra para la gloria de Dios. Esta idea radicalmente antibíblica no es simplemente una cuestión de error intelectual, es una filosofía consciente de destrucción, una estructura sistemáticamente antibíblica diseñada para socavar a los cristianos exitosos mediante un falso sentido de culpabilidad y una parálisis. El que tales enseñanzas sean populares entre los intelectuales cristianos en los postreros años del siglo XX solo testifica de su ignorancia abismal y a su ceguera judicial. Mateo 3, 14 y 15, respecto a la ética y la teoría económica bíblica. Los cristianos han adoptado la política de envidia de los humanistas seculares, especialmente en las aulas de las universidades y de los seminarios. Vivimos en una época de manipuladores de culpabilidad y algunos de ellos usan las escrituras para sus propios fines malignos. La propiedad y la democracia. El mandamiento contra el robo no es no hurtarás, salvo por voto mayoritario. Es necesario que el derecho a la propiedad privada sea respetado, no solo por los criminales, sino también por los ciudadanos individuales que descubren que podrían quitarle la riqueza a otros por medio del poder del Estado. Además, el derecho a la propiedad privada tiene que ser respetado por los comerciantes que pudieran solicitar ayuda económica al Estado mediante tarifas, cuotas en las importaciones, préstamos del gobierno de bajo interés, etc. Violar este principio es sucumbir al así llamado Estado corporativo, otra forma del estado de bienestar, el fascismo, el capitalismo de monopolio o lo que sea. Cada vez que se ha erguido tal sistema, ha reducido la productividad y aumentado la burocracia. Los políticos simplemente no son lo suficientemente competentes como para planear toda una economía. El promover tal sistema de planificación estatal y de protección de la industria es un uso ilegítimo de la urna electoral, es decir, una política de presión democrática. Consideremos un ejemplo de la historia que se ha debatido desde la Revolución Puritana del 1640 hasta hoy. El requisito de propiedad para votar. En los años 1640, Oliver Cromwell, el líder militar puritano de Inglaterra, dirigió sus fuerzas a la victoria sobre el rey Carlos I. En los debates Putney del nuevo ejército ejemplar de Cromwell, en 1647, Ayrton, el yerno de Cromwell, debatió contra Gainsborough, el representante de la facción democrática. Los emparejadores, levelers, no eran sino comunistas que querían un derecho político mucho más amplio. Los comunistas en la Revolución Inglesa fueron los excavadores, diggers, que se autodesignaban los verdaderos emparejadores. Gainsborough arguía que como todos los hombres estaban bajo las leyes de una nación, merecían una voz en los asuntos del gobierno civil. Ayrton replicaba con una defensa enérgica del derecho de propiedad. Un hombre tiene que tener un interés en la sociedad, o sea, alguna propiedad que defender, si se le va a confiar el derecho de votar. Los hombres sin intereses permanentes en la sociedad, la propiedad, en otras palabras, son demasiado peligrosos cuando se les entrega el poder del gobierno civil. El requisito de propiedad es crucial para preservar la sociedad en un orden democrático. Y si quitáramos esto, les tendríamos que quitar toda la propiedad y el interés que cualquier hombre tiene, bien sea en la tierra heredada o en la propiedad o en cualquier otra cosa.
2 siglos después, Carlos Marx llegó más o menos a la misma conclusión, salvo que él favoreció la abolición del prerequisito de propiedad de votar, precisamente porque destruiría la propiedad privada. El Estado, como tal, abroga la propiedad privada. O sea, el hombre decreta políticamente la abolición de la propiedad privada, cuando anula el requisito de propiedad para los electores y representantes. ¿No queda la propiedad privada idealmente abolida cuando el no propietario llega a legislar por el dueño de propiedad? El requisito de propiedad es el último bastión político en que se reconoce la propiedad. Traducción del autor. La democracia estaría a salvo si los hombres entendiesen que es inmoral quitar la riqueza de otros por voto y si obedeciesen el mandamiento de no hurtar. Llegará el día cuando la ley de Dios, que está en los corazones de los cristianos, estará en los corazones de todos los hombres. Hebreos 8 del 8 al 11. Y no abusarán de sus derechos democráticos. Hasta entonces, el pecado seguirá dirigiendo a los hombres a votar por el socialismo, por el fascismo y por el comunismo. Adelante, Evelia. El Estado como protector. Toda propiedad es de Dios. Él ha establecido reglas para el intercambio, el traspaso y el desarrollo de esta propiedad. El robo está explícitamente prohibido. La ley de Dios nos ofrece una jurisprudencia necesaria para definir bíblicamente el robo. Por ejemplo, no es un robo si un viajero coge una manzana de un árbol y se la come mientras anda por el camino. Deuteronomio 23, 24, 25. Aún más, sí es robo cuando el dueño de una propiedad agrícola no deja del fruto caído en el suelo para los desvalidos. Deuteronomio 24, 19. La Biblia es nuestro criterio de lo que se constituye el robo, no el economista inglés Adam Smith ni Carlos Marx. Dios requiere que el gobierno civil sirva como protector de la propiedad. Tiene que honrar las leyes de propiedad que están establecidas en la Biblia. No se debe enjuiciar a un hombre que toma unas pocas mazorcas del campo de su prójimo. Cristo y los discípulos no fueron culpables de robo cuando así lo hicieron. Mateo 12:1. El gobierno civil puede legítimamente obligar al dueño de una finca a que respete las leyes de espigar, pero el gobierno civil no puede legítimamente dictar a quienes se debe permitir en el campo para espigar. El dueño de la propiedad tiene ese derecho, así como vos, Ruth 2, 3, 12. Esta perspectiva del robo y la protección no están en conformidad ni con el socialismo ni con el libertarianismo modernos. En el primer sistema, el socialismo, el Estado colecciona los diezmos para sí mismo y muchas veces el diezmo de Dios para usarlo para los propósitos que dicten los cuerpos políticos y burocráticos. En el segundo sistema, el libertarianismo o anarquismo, toda coerción en contra de la propiedad privada se define como robo, incluso los impuestos mismos en algunos sistemas libertarianos. No obstante, los criterios de la Biblia tienen validez y la Biblia es clara. Ninguna persona o institución tiene soberanía absoluta. Indudablemente, hay límites en el uso de la propiedad privada, pero estos límites son mínimos, teniendo en cuenta los principios bíblicos del robo. El gobierno civil se convierte en soberano legítimo en cuanto a la prevención y el castigo del robo, no como la única institución, sino como una de ellas, la que tiene la autoridad legal de imponer sanciones económicas en contra de los ladrones. El economista R.H. Quash ha expresado con énfasis: un sistema de mercado libre no puede funcionar apropiadamente a menos que los derechos de propiedad estén integrados a los recursos. Y, logrado esto, cuando alguien desea usar un recurso, tiene que pagarle al dueño para obtenerlo. La protección contra el robo de la propiedad privada por el gobierno civil es, en sí misma, la base del capitalismo bíblico, al definir los límites de la propiedad y al proteger la propiedad del ataque coercitivo de los hombres violentos y de prácticas fraudulentas.
un gobierno civil santo establece la base de la expansión económica y la prosperidad. Las palabras mío y suyo son dos de las palabras más importantes en cualquier sociedad. La predicación bíblica ha habilitado a los hombres a través de los siglos a apreciar la importancia de estas dos palabras, cuando las diferencias entre las dos son honradas en la ley, de palabra y de hecho. La sociedad se beneficia, los hombres pueden cooperar mejor unos con otros en transacciones pacíficas precisamente por medio de la seguridad de predecir que provee un orden social que reconoce lo mío y lo suyo. Esto facilita la división del trabajo. Necesitamos que la gente coopere en lugar de luchar entre sí. Esto requiere que permitamos que otros hombres hagan lo que quieren con lo que posean, mientras no violen las leyes civiles establecidas por Dios. No debemos olvidar las palabras del dueño de la viña en la parábola de la viña. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o tienes envidia porque yo soy bueno. Mateo 20:15. El economista Harold Demses ha visto la importancia del derecho de propiedad desde la perspectiva de cooperación social. El derecho de propiedad es un instrumento de la sociedad y deriva su significado del hecho de que ayuda al hombre a formar las expectativas que él razonablemente puede tener cuando hace convenios con los demás. Esas expectativas encuentran expresión en las leyes, en las costumbres y en las normas de una sociedad. Quien posee derechos de propiedad tiene el consentimiento de su prójimo para permitirle actuar en formas particulares. Los hombres pueden hacer contratos los unos con los otros y gozar de los frutos de sus decisiones con respecto a la mayordomía de los recursos de Dios. Para volver ahora a un tema familiar, el derecho de propiedad reduce las áreas de incertidumbre en la vida. El Estado como Salvador. El Estado es una institución mesiánica en el mundo moderno y es un destructor del capital. El Estado Moloch consume el futuro económico de sus adoradores y el futuro económico de los herederos de sus adoradores. El Estado Moloch, como la fábrica contaminante, es un agente destructor coercivo del capital de la economía. Pero la fábrica contaminante puede proveer empleo productivo para los residentes locales y proveer a los consumidores con bienes a bajo precio, más baratos que si la fábrica tuviera que pagar por el equipo del control de contaminación. El Estado, por el contrario, solo emplea burócratas y usa sus fondos generalmente para subvencionar a los miembros incapaces de proveer, que a veces son ricos, atrapándolos en una telaraña de beneficios prometidos y destruyendo su estímulo a trabajar para beneficio de los consumidores. Pero ¿cómo pueden los ricos ser improvidentes? Por improvidente quiero decir uno que derrocha su capital o el capital entregado a él por otros. Esto ciertamente se aplica a los principales gerentes de las grandes empresas industriales que solicitan ayuda económica del gobierno federal en forma de tarifas y otros bienes económicos ilícitos. Los pobres sufren también una reducción de sus oportunidades para obtener las destrezas necesarias para progresar en la sociedad económica moderna. El Estado confiscatorio es más amenaza a la propiedad y a la libertad que cualquier fábrica local que contamine el aire o el agua. El Estado moderno es una amenaza a los derechos humanos porque es una amenaza a los derechos de propiedad. El Estado moderno es un destructor de los derechos humanos porque es un destructor de los derechos de propiedad. Algunos intelectuales políticos e hijos de ricos agobiados de sentimientos de culpabilidad han fomentado una ideología de redistribución de la riqueza que destruye el capital y por lo tanto destruye las aspiraciones humanas. Han usado el lema engañoso los derechos humanos ante el derecho de propiedad para destruir tanto los derechos humanos como el derecho de propiedad. Han adoptado como su mandamiento no hurtarás. Han adoptado, perdón,
han adoptado como su mandamiento, no hurtarás salvo por voto mayoritario. El resultado es la creciente descapitalización del occidente antiguamente cristiano. Nunca se olvide, un Estado que afirma ser el salvador de la humanidad se convierte necesariamente en el juez final de la humanidad. Resumen. La doctrina bíblica de la propiedad es una doctrina de mayordomía. La propiedad de Dios debe ser cuidadosamente utilizada por sus siervos. Los siervos han escogido ignorar a Dios y también han escogido ignorar su mandamiento en contra del robo. El hombre moderno ha adoptado una teología nueva, la posesión de propiedad por el Estado. El Estado, como el dueño soberano, delega a sus siervos el derecho de administrar su propiedad, pero el Estado insiste luego en su parte, su diezmo. El principio del diezmo es parte de la creación. La única cuestión es quién recibe el diezmo. El Estado recoge su diezmo. Como un economista resumido, gana usted y el Estado gana con usted. Pierde y pierde usted solo. Para el rico y la clase media, esa es la regla. El Estado moderno es un ladrón. Cuando Samuel advirtió a la nación de Israel en contra de escoger a un rey para gobernar sobre ellos, él trató de asustarlos, diciéndoles que el rey extraería un diezmo, o el 10%. Primera de Samuel 8, del 15 al 17. La dinastía burocrática más grande del mundo antiguo, Egipto, tomó el 20% como su diezmo. Génesis 47, 26. No hay un solo estado industrial en el occidente que quite tan poco como Egipto. De hecho, en la mayoría de los casos, una tasa tributaria de la quinta parte de la producción de una nación constituiría una reducción de impuesto de por lo menos el 50%. La propiedad privada reduce la incertidumbre, le da a los hombres un incentivo para producir, expande los horizontes humanos de tiempo hacia las generaciones que todavía no han nacido, impulsa el desarrollo económico capacitando a los innovadores y a los trabajadores a retener el valor de su mayor productividad, anima al ahorro. Como está a favor de la familia, impulsa por naturaleza la institución central de dominio. Permite el traspaso de información de riesgo y de capital a los que están dispuestos y capacitados para soportar las obligaciones económicas de la propiedad. La protección de la propiedad privada es una de las piedras angulares de la civilización. El gobierno civil debe proteger la propiedad privada, no hurtarla. La emergencia del Estado mesiánico ha amenazado la civilización. Esta emergencia hoy es el mayor peligro para la conservación y la expansión del capital de la familia. Las ideologías envidiosas de distribución de la riqueza a través de la coerción, el marxismo, el socialismo, el keynesianismo y el evangelio social han capturado las mentes de los intelectuales y líderes políticos. A menos que este proceso se invierta, estas doctrinas antibíblicas destruirán el capital del mundo moderno. En resumen, 1. La economía no es una institución basada en el pacto. No requiere un fundamento de maldición propia. 2. Los teólogos de la liberación marxista han adoptado el ataque al mercado libre como su postura central. 3. El octavo mandamiento prohíbe el robo. 4. El derecho de propiedad privada, el derecho de los individuos de poseer propiedad es básico para el dominio. 5. La economía cristiana comienza con esta presuposición. Dios posee el mundo. 6. Toda posesión humana es una mayordomía ante Dios y nuestros semejantes. 7. Las instituciones económicas son jerárquicas. 8. La igualdad de la riqueza es una meta satánica. 9. La Biblia enseña que hay una relación íntima entre la pobreza y la pereza. 10. La pobreza a largo plazo es una maldición específica de Dios en una sociedad rebelde. 11. La riqueza fluye hacia los que trabajan duro y honestamente. 12. El mercado libre provee la mayor movilidad económica y social vertical. 13. La política del estado de bienestar estimula el conflicto de clases. 14. Es inmoral enseñar a la gente que la libertad está diseñada en contra de la honestidad y el trabajo dedicado. 15. El socialismo es una teoría de destrucción consciente. 16. Cuando la gente sin propiedad puede quitar por el voto la propiedad de los demás, la sociedad en principio se ha convertido en socialista. Carlos Marx. 17. El gobierno civil ha de ser un protector, inclusive un protector de la propiedad de la gente. 18. Esto exige la definición del derecho de propiedad. 19. La meta es la cooperación social. 20. El Estado humanista moderno trata de hacerse pasar por el salvador de la humanidad y el juez final.
21. El socialismo moderno trata de descapitalizar al mundo. Hasta aquí queda la lectura del capítulo 9. Primero Dios, el próximo sábado, 12 de octubre, nos tocará leer el capítulo 10, la inevitabilidad de la liberación. Me quedo con los miembros del club de lectura para hacer comentarios de este capítulo 9 que tiene tanta tela donde cortar, tanto que podemos comentar, tanto provecho que sacarle. Y gracias a los que me apoyaron en la lectura.